Hola chicos, para la materia de lenguaje y comunicación vamos a verlo a través de estos videos donde podamos abarcar los temas que teníamos contemplados y que ahora en momentos de contingencia pues tendrá que ser a través de manera virtual donde nos podamos contactar. Hemos estado viendo en el módulo 3 el tema de la lectura, las características que la lectura tiene y las fases, por ejemplo, la prelectura, la lectura y la poslectura. En este momento lo que vamos a ver es el tema de las características de los lectores competentes. No se trata solamente de leer por leer. Cuando leemos, lo primordial es comprender aquello que se está leyendo para que podamos obtener un conocimiento acerca de ello. Una lectura plena permite la comprensión, la interpretación, la valoración de aquello que se está leyendo. Esto quiere decir que si nosotros no leemos bien, no lo leemos con todas las características que se debería de tener, pues prácticamente no nos sirve de nada porque todo se nos perderá. Por ello es que cuando se lee no debemos de tener elementos distractores porque entonces nuestra comprensión queda muy limitada y por lo tanto esta se verá olvidada muy fácilmente. Para leer necesitamos manejar con soltura las habilidades decodificadoras, es decir, de interpretación. ¿Cuáles son las habilidades decodificadoras? Cuando interpretamos, recuerden que en el circuito de la comunicación tenemos un emisor, un receptor y entre ellos está un mensaje. Pero para poder interpretar ese mensaje necesitamos conocer los signos que se manejan para poder interpretarlos. Y a veces esos signos nos causan un poco de problemas cuando no los podemos comprender plenamente. En la comprensión lectora es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto por medio de las ideas relevantes que va adquiriendo y que le relaciona con las ideas que ya tiene, es decir, no partimos de cero. Cuando leemos tenemos ya conocimientos previos y simplemente vamos aumentando con esta nueva información y eso nos hace que tengamos un panorama más amplio de aquello que se lee. Es así como el conocimiento se va formando. Por eso es que la lectura es muy importante, sobre todo como estudiantes, porque es una forma en la cual nos llega una comunicación y es en una gran medida y cantidad. Es importante, repito, hacerlo también con todas las características que se debe de hacer para mejor resultado. Tenemos el aspecto que se llama reconocer. Reconocer es comprender los signos lingüísticos y las oraciones para ir dando sentido al texto mientras se lee. Esto es, que si nosotros no conocemos los signos lingüísticos, difícilmente podemos encontrarle sentido a aquella lectura que estamos realizando. Por eso, si nos dan a leer un texto en inglés y no sabemos inglés, pues por más que nosotros querramos no vamos a comprender absolutamente nada. Y eso sucede cuando desconocemos el signo lingüístico. Aquí tenemos, por ejemplo, letras que son parte de nuestro alfabeto pero en un idioma distinto. Por ejemplo, esta expresión del francés, je lis un livre très intéressant, ¿qué entendieron? Supongo que no mucho o a lo mejor pueden deducir algunas palabras porque al ser una lengua romance, pues a lo mejor hay cierta similitud con nuestro idioma en algunas palabras, pero no creo que se haya logrado comprender del todo esta oración. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ejemplos donde ni siquiera tenemos el mismo signo lingüístico, es decir, las mismas letras dentro de nuestro alfabeto? Recuerden que nosotros lo que manejamos es el alfabeto latino y aquí tenemos un ejemplo de una expresión griega, por lo tanto el lenguaje es griego y si se dan cuenta las letras pues son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí nos dice diabaso ena poli endiaferón biblio. ¿Entendieron algo? Quizá la última palabra biblio pues les recuerde algo. Estas dos expresiones, la primera en francés y la segunda en griego, quiere decir estoy leyendo un libro muy interesante. Aquí, si nosotros no podemos comprender el signo lingüístico, las letras, pues no vamos a poder entender nada. Y aunque nos presenten un libro en griego, en ruso o en árabe, pues no vamos a poder comprenderlo porque no conocemos el idioma, ni siquiera las letras en las expresiones mínimas. Pero no solamente nos pasa con lenguaje extranjero, sino también cuando no tenemos un vocabulario suficiente o un vocabulario amplio en nuestro propio idioma, tampoco podemos entender del todo. Aquí les presento un ejemplo de un poeta que es Rubén Darío. En un poema empieza en un verso, ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda.
Aquí supongo que se encontrarán con algunos problemas para comprenderlo, porque palabras como ínclitas y ubérrimas pues no son muy comunes y se necesita saber qué significa. Aquí tenemos la explicación, quiere decir afamada razas fértiles, sangre de España fecunda. Entonces, esta parte de reconocer es para darnos cuenta que necesitamos tener conocimientos para poder leer y sobre todo conocer también nuestro propio idioma. Después de ello tenemos el aspecto de recordar. Recordar es traer a la memoria lo aprendido. Para lograr ese aspecto es necesario haber logrado la comprensión del texto, puesto que no se puede recordar lo que no fue comprendido. ¿Y qué pasa cuando hay situaciones que nos distraen? Cómo estar pensando en algo distinto a lo que estamos leyendo, o cuando se usan audífonos para leer y aunque digan que es la manera en que se concentran, su atención no está plenamente en la lectura, y cuando se les pregunta de qué trata, pueden tener una idea muy general, pero los aspectos relevantes o características muy detalladas no van a ser claras porque no se puso la atención, y entonces esa información que se leyó en un momento pues nada más fue pérdida de tiempo porque no se va a poder recordar plenamente aquello que se quiere. Después de esto tenemos rescatar la información. Rescatar la información es cuando con la información que se tiene se pueden generar opiniones propias o realizar actividades poniendo en práctica el aprendido. Por eso es rescatar la información. Se rescata trayéndolo al ejercicio. Recuerden que no solamente se debe quedar en cuestiones abstractas aquello que estamos leyendo, sino que también se debe de poner en práctica, porque si no se pone en práctica se olvida. Cuando se lee o se adquieren conocimientos nuevos, es importante comprenderlos, pero también llevarlos a la práctica. Eso es lo que hacemos durante las clases cuando estamos en el salón. Me dedico a explicarles la primera parte del tema, todo el aspecto teórico, para que después ustedes puedan realizar sus actividades. Cuando leemos o ustedes lo hacen de manera individual, pues también vienen en los libros de texto los ejercicios que se tienen que hacer, y no es otra cosa sino rescatar esa información, llevarla a la práctica para que quede bien afianzado y no se olvide fácilmente. Y si ustedes continúan aplicándolo, pues van a darse cuenta que van a dar sus opiniones. Es muy importante que tengan claro qué es lo que van a expresar. Sus opiniones se obtienen a través de lo que ustedes aprendieron, como cuando se comenta un texto. Ustedes están leyendo y después entre ustedes mismos como compañeros pueden comentar aquello que han leído o aprendido, o las preguntas detonadoras que se hacen en clase, de qué se trató, qué entendieron, qué opinan al respecto. Ustedes pueden dar sus opiniones precisamente porque han adquirido nuevos conocimientos de aquello que se está leyendo. Por eso reiteramos, la lectura es muy importante en su vida como estudiantes y en todo momento, porque no solamente se lee para la escuela, se lee en todo momento, incluso para poder desestresarnos, cuando leemos algo que nos guste, un cuento, hasta la revista de los chismes son parte de la lectura, pero hay lecturas de calidad y de aquellas que nos van a dar mayores resultados y que nos van a ser más convenientes y útiles. Tenemos también la parte de interpretar. Interpretar implica identificar lo que el autor propone, la forma como lo escribe y lo que ello provoca. De esto se puede derivar la opinión del lector. La interpretación implica que el texto ha sido comprendido. Cuando nosotros interpretamos es que damos nuestra propia versión de ello, apegándonos obviamente al texto, cuando lo explicamos con nuestras propias palabras. Aquí nos dice que la forma en que lo da a conocer el escritor, una cosa es lo que él lo dé a conocer el escritor, pero otra es como nosotros lo vamos a entender, y siempre lo vamos a transmitir con nuestras propias palabras. Cuando ustedes leen un texto, no importa que sea un cuento, puede ser un cuento de hadas, estar hablando de Caperucita Roja o Blancanieves, si ustedes lo cuentan, no lo van a transmitir de la misma forma como lo leyeron, no son las mismas palabras, lo van a contar con su propio estilo, con sus propias características, e igual con su propio lenguaje, pero la idea va a ser esencialmente la misma. Eso es interpretar, cuando ustedes dan su propia versión de lo que han leído. Después tenemos la parte de la extrapolación. Extrapolar es usar la información en situaciones nuevas. Por ejemplo, cuando ustedes ya tienen conocimiento de algún texto, de algún tema,
pueden aplicarlo en una situación distinta a la que se está manejando ahí. Son los conocimientos que ya quedaron comprendidos, que ya quedaron almacenados y que ustedes van a poder utilizar en cualquier momento, como las tablas de multiplicar, que no es necesario que recuerden las tablas desde, por ejemplo, 2 por 1, 2 hasta 2 por 10, 20, sino que la ocupen en la cifra exacta. En este ejemplo podemos dar lo siguiente. Tenemos aquí una tabla donde les están los sustantivos, los adjetivos y los verbos, y el ejemplo es: coloca en el lugar correspondiente las palabras jugaron, brillante, adivinar, amor, triste, lágrimas, mariposa, pensativo, cielo, estudié y azul. ¿Qué sucede aquí? Que si ustedes ya recuerdan qué son los sustantivos, los adjetivos y los verbos, lo van a hacer. Ese tema que fue visto a lo mejor en primaria o que nosotros lo vimos en el semestre pasado ya quedó almacenado de alguna manera en su memoria, y ustedes simplemente van a realizar esta actividad porque ya tienen entendido ese tema, y van a poner los verbos que son los que terminan en ar, et, y, que son los infinitivos o que ya están conjugados en alguna persona, como es el caso de jugaron, adivinar o estudié, que serían los verbos ahí. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que nos indican que se está hablando de alguien. Por ejemplo, tenemos aquí lágrimas, mariposa, cielo. Y en los adjetivos son las palabras que nos indican cómo es algo. Serían las palabras restantes como brillante, triste, pensativo, azul. Entonces ya tenemos aquí estas características, ya hicimos la actividad, y esto estamos retomando temas que no estamos viendo en este momento, pero que ustedes lo pueden hacer. Y eso sucede con cualquier tipo de información. Cuando ustedes ya la comprendieron, la pueden aplicar en cualquier momento. No importa si es un momento inmediato o si se da de una manera posterior a muy largo plazo. Por lo tanto, estas son las características que tenemos acerca de las habilidades que debe tener un lector competente, y es importante tomarlo en cuenta. Y con esto, bueno, termina este subtema. Y recuerden, leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa y enriquece, eleva y o amplifica tu vocabulario. Por eso es importante leer. Se mejoran muchas cosas a través de la lectura, empezando por el vocabulario. Se puede cantar, hablar, reír, llorar, gritar en silencio. A eso se le llama leer. Por eso, chicos, lean y lean mucho, y empiecen leyendo lo que a ustedes más les gusta. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, pueden contactarme a mi correo para que se puedan resolver. Hasta luego. Bye.